La primera vez que entendí que mi matrimonio había terminado no fue cuando mi esposo pidió el divorcio, sino cuando su abogado se rió en plena sala del juzgado y dijo, sin bajar la voz, que a mi edad nadie pelea nada, que las mujeres como yo solo salen con una maleta, y agradecidas. Yo estaba sentada en el banco de madera, con la espalda recta y las manos juntas sobre el bolso, mirando un punto fijo en el suelo para no mirarles la cara. Tenía 60 años. 60. Y para ellos, eso significaba estar acabada. Si alguna vez te has sentido invisible, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque quizá esta historia también podría ser la tuya. Mi esposo estaba a 2 metros de mí, relajado, con el brazo apoyado en el respaldo del banco, hablando en voz baja con nuestro hijo. No intentaban disimular. Reían. Asentían. Yo no escuchaba todas las palabras, pero no hacía falta. Después de 40 años juntos, había aprendido a leerlos por el tono, por la forma en que evitaban mirarme, como si yo ya no estuviera allí. El juez aún no había entrado, pero ellos ya se sentían ganadores. Es una formalidad, decía mi esposo. Ella no va a reclamar nada. Nuestro hijo asintió. Mamá nunca pelea, respondió. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. Nunca pelea. Como si la paciencia fuera debilidad. Como si aguantar fuera no sentir. Mientras esperaba, sentí el peso de todas las veces que me quedé callada. Todas. Desde la primera vez que me dijo que dejaría mi trabajo solo por un tiempo, hasta la última, cuando me explicó con total naturalidad que la casa, el negocio y los ahorros estaban a su nombre. Así que, no había mucho que discutir. Yo solo debía firmar. Eso era todo. Firmar, y desaparecer. Si en algún momento de tu vida alguien decidió por ti sin preguntarte, quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia, es una advertencia. El murmullo de la sala me devolvió al presente. Olía a papeles viejos, a humedad, a café frío. Me sentía pequeña en esa sala enorme, no porque lo fuera, sino porque me habían entrenado durante décadas para ocupar poco espacio. Para no molestar. Para no incomodar. Mi esposo me había dicho muchas veces que yo tenía suerte. Suerte de no tener que trabajar, suerte de tener techo, suerte de que alguien se hiciera cargo. Yo le creí. Durante años. Hasta que dejó de hacerlo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Yo también. Las rodillas me temblaron un poco, no de miedo, sino de cansancio. Cansancio acumulado de 40 años de sostener una vida que nunca fue solo mía. Nos sentamos. El secretario empezó a leer el expediente. Mi nombre sonó extraño en voz alta, como si perteneciera a otra persona. Yo escuchaba, pero también recordaba el día que mi esposo me dijo, con una sonrisa amable, que no tenía sentido que yo siguiera trabajando. Ya no eres una niña, me dijo entonces. Déjame a mí. Tenía 27 años. Hoy tenía 60 y esa misma frase volvía, disfrazada de legalidad. El abogado de mi esposo pidió la palabra. Habló con seguridad, con esa voz de quien está acostumbrado a ganar. Dijo que mi esposo había sido el proveedor, que yo me había dedicado al hogar, que el matrimonio había sido largo, sí, pero que no existía motivo para dividir todo en partes iguales. La señora, dijo señalándome sin mirarme, recibirá una compensación razonable para alguien de su edad. Alguien de su edad. Si alguna vez te han reducido a un número, a una cifra, a una edad, suscríbete ahora, porque estas historias no se cuentan solas. Yo no hablé. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que aún no era el momento. Mi esposo evitaba mirarme. Nuestro hijo tampoco. Tenía la sensación de que ya me habían enterrado, y solo estaban discutiendo el costo del ataúd. El juez hizo algunas preguntas, tomó notas, luego anunció que la audiencia continuaría en otra fecha, y que las partes debían presentar la documentación correspondiente. Se levantó. Todos empezaron a moverse. Mi esposo se levantó rápido, satisfecho. Se inclinó hacia mí y, por primera vez en días, me habló directamente. Será rápido, dijo. No lo compliques. Salí de la sala con el corazón acelerado, pero el rostro tranquilo. Afuera, el pasillo estaba lleno de gente, parejas discutiendo, abogados revisando papeles, mujeres llorando en silencio. Me apoyé un momento contra la pared. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni falta que hacía. A los 60, una aprende a sostenerse sola, incluso cuando todavía no lo sabe. Esa noche volví al piso que aún compartíamos. Mi esposo no estaba. La casa estaba en silencio. Caminé despacio, tocando los muebles como si no me pertenecieran. En el salón, sobre una repisa, seguía el reloj antiguo que había sido de mi padre. Lo tomé entre las manos. Pesaba. Siempre había pesado. Lo guardé en mi bolso sin pensar demasiado. No sabía por qué lo hacía, solo sentí que debía hacerlo. Hay objetos que guardan más verdad que las personas. Me senté en la cocina, en la misma silla donde había pasado miles de horas. Miré mis manos. Manos que habían cocinado, limpiado, curado heridas, escrito notas para el colegio, sostenido a mis hijos. Manos que, según ellos, no habían producido nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto al miedo. Sentí claridad. Si estás escuchando esto, y alguna vez pensaste que ya era tarde para cambiar algo, escúchame bien, porque aún no has llegado al punto importante de esta historia. Encendí la luz del trastero. Allí estaban las cajas que no abría desde hacía años. Fotos, papeles, cuadernos. Abrí una al azar. Dentro encontré una libreta vieja, de tapas gastadas. La reconocí al instante. Era mía. De antes. La abrí y vi mi letra, firme, ordenada. Nombres, fechas, números. Me senté en el suelo, y empecé a pasar páginas. Cada línea era un recuerdo de una mujer que yo había sido y que todos, incluso yo, habían olvidado. Cerré la libreta y respiré hondo. No lloré. No grité. Me quedé allí, en silencio, entendiendo por primera vez que el error más grande que cometí no fue confiar en mi esposo, sino olvidar quién era yo. Si esto te está removiendo algo, deja un comentario, porque compartir también es una forma de empezar a sanar. Esa noche dormí poco. Escuché el tic-tac del reloj de mi padre sobre la mesilla. Cada segundo sonaba como una decisión. No sabía aún qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero por primera vez en años, tenía algo mucho más importante, memoria. Y cuando una mujer recuerda quién fue, deja de ser peligrosa solo para sí misma, y empieza a serlo para quienes la subestimaron. Al amanecer, me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana. La ciudad despertaba. Yo también. No sabía todavía que ese día era el primero de una vida distinta. Ellos pensaban que todo había terminado. Yo acababa de empezar. Y si quieres saber qué pasó después, no te vayas. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene no es venganza, es justicia, y a veces la justicia tarda, pero cuando llega, cambia todo.
Cuando mi esposo volvió esa noche, yo ya estaba acostada, pero no dormía. Reconocí sus pasos por el pasillo, la forma en que dejó las llaves sobre la mesa, ese gesto brusco que siempre delataba impaciencia. Entró al dormitorio sin encender la luz, y se sentó en el borde de la cama. Tenemos que hablar, dijo, como si no lleváramos 40 años haciéndolo sin decir nunca lo importante. Yo permanecí en silencio, mirando el techo. El silencio siempre lo ponía nervioso. El abogado dice que si cooperas, todo será más sencillo, añadió. Cooperar. Otra palabra bonita para desaparecer sin hacer ruido. Si alguna vez alguien te pidió que cooperaras con tu propia pérdida, quédate, porque esto recién empieza. Se levantó sin esperar respuesta. Yo escuché cómo se servía un vaso de agua en la cocina, cómo hablaba por teléfono en voz baja. No mencionó mi nombre. No lo necesitaba. Yo era un trámite. A la mañana siguiente, desayunamos en silencio. Nuestro hijo apareció tarde, cogió una tostada y me dijo sin mirarme que lo mejor era no alargar el proceso, que a mi edad necesitaba tranquilidad, no problemas. Tranquilidad. Me quedé observando su espalda al salir, preguntándome en qué momento aprendió a hablarme como si yo fuera una carga. Si tienes hijos, y alguna vez te dolió sentirte sola incluso con ellos cerca, dime en los comentarios, porque no eres la única. Ese mismo día decidí salir. No para huir, sino para respirar. Caminé por el barrio, por calles que conocía de memoria, pero que nunca había recorrido sin prisa. Entré en una cafetería pequeña, pedí un café y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar y me di cuenta de algo inquietante. Nadie me miraba. Era una mujer de 60 años, invisible. Y por primera vez, esa invisibilidad no me dolió. Me dio ventaja. Al volver a casa, fui directa al trastero. Abrí más cajas. Encontré carpetas, certificados, antiguos recibos, agendas, todo estaba allí, esperando. Me senté en el suelo, y empecé a ordenar. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía reconocerlo cuando aparecía. Entre papeles amarillentos encontré un diploma doblado. Lo alisé con cuidado. Mi nombre. Un título que había dejado de mencionar hacía décadas. Sonreí sin darme cuenta. Si alguien te hizo creer que tus logros ya no importan, recuerda esto, el pasado no desaparece, solo espera. Esa tarde llamé a una persona que no veía desde hacía más de 30 años. Dudé antes de marcar. Colgué 2 veces. A la tercera, alguien contestó. Mi voz salió baja, insegura. Dije mi nombre. Hubo un silencio largo. Pensé que no me recordaría. Entonces escuché una risa suave al otro lado. Pensé que te habías ido del mundo, dijo. Esa frase me atravesó. No me había ido. Me habían escondido. Si quieres saber por qué esta llamada lo cambió todo, no te pierdas lo que sigue y suscríbete, porque esto no es casualidad. Hablamos poco, pero fue suficiente. Quedamos en vernos. Colgué, y me quedé mirando el teléfono como si fuera algo nuevo. Por la noche, mi esposo me preguntó a dónde había ido. A dar un paseo, respondí. Me miró con desconfianza, pero no insistió. No podía imaginar que yo tuviera otra vida fuera de la que él conocía. Esa era su mayor certeza. Y su mayor error. Durante los días siguientes, seguí actuando como siempre. Cocinaba, ordenaba, asentía. Por dentro, contaba el tiempo de otra manera. Cada gesto suyo, cada palabra, la anotaba mentalmente. Empecé a revisar papeles del despacho cuando él no estaba. No buscaba nada concreto, solo aprendía. Fechas, firmas, nombres. Todo parecía en orden a simple vista. A simple vista. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba pero nadie te creyó, espera, porque aquí empieza lo interesante. Me encontré con esa persona del pasado en un banco del parque. Había envejecido, como yo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Me escuchó sin interrumpir, con atención real. Le conté lo del divorcio, lo de la audiencia, lo que decían de mí. Cuando terminé, no me ofreció consuelo. Me ofreció claridad. No eres lo que ellos creen, dijo, nunca lo fuiste. Me habló de cosas concretas, de opciones, de pasos. No promesas, pasos. Volví a casa con la cabeza llena y el corazón en calma. Esa noche, mi esposo anunció que había fijado cita con el notario. Dijo la fecha como quien anuncia el tiempo. Firma si se acaba, añadió. Yo asentí. Por primera vez, mi silencio no era sumisión. Era estrategia. Si crees que callar siempre es perder, acompáñame hasta el final, porque no siempre es así. Nuestro hijo volvió ese fin de semana. Me habló con impaciencia. Dijo que no entendía por qué estaba tan tranquila, que no tenía sentido luchar, que lo mejor era aceptar. Le pregunté si estaba seguro de que sabía toda la historia. Se encogió de hombros. Papá trabaja, tú no, respondió. Sonreí. No por burla, sino por pena. Él aún no sabía lo que significaba trabajar sin salario, sin reconocimiento, sin descanso. Algún día lo sabría. Los días pasaron. Yo seguí reuniendo cosas. No solo papeles, también recuerdos. Empecé a escribir en la libreta vieja. Fechas importantes, decisiones que no tomé, momentos que cedí, no para lamentarme, sino para entender. Si alguna vez sentiste que tu vida fue decidida por otros, escribe, aunque sea para ti. A veces, ponerlo en palabras es el primer acto de libertad. La noche antes de la cita con el notario, dormí profundamente. Me desperté sin miedo. Preparé café, me vestí con calma y guardé en el bolso la libreta, el reloj de mi padre y unos cuantos documentos. Mi esposo me miró sorprendido. No hace falta que traigas nada, dijo. Está todo preparado. Sonreí. Siempre es mejor ir preparada, respondí. No entendió el tono. Aún. Salimos de casa. Mientras bajábamos en el ascensor, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían entrado en ese mismo ascensor creyendo que su vida ya no les pertenecía. Si estás escuchando esto y estás en ese punto, no te vayas. Lo que viene puede darte una idea que aún no te has permitido. El notario nos recibió con amabilidad mecánica. Los papeles estaban sobre la mesa, perfectamente ordenados. Mi esposo habló primero. Seguro. Convencido. El notario empezó a leer. Casa para él, ahorros para él. Una cantidad fija para mí. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, levanté la mano. Un momento, dije. El silencio cayó pesado. Mi esposo me miró como si hubiera hablado en otro idioma. No voy a firmar esto, añadí. Y en ese instante, su mundo empezó a tambalearse, aunque aún no lo sabía.
Si quieres saber qué ocurrió en esa habitación, y por qué nada volvió a ser igual después de ese un momento, suscríbete y acompáñame, porque la parte más importante de esta historia está a punto de comenzar. El notario levantó la vista despacio, como si no hubiera escuchado bien. Mi esposo se giró hacia mí con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. ¿Cómo que no vas a firmar? Preguntó en voz baja, cuidando las formas. Nuestro hijo, sentado a su lado, frunció el ceño. Mamá, no empieces, dijo casi suplicando, como si yo fuera una niña caprichosa a punto de arruinarlo todo. Yo respiré hondo. Sentí el peso del reloj de mi padre dentro del bolso, firme, real. He dicho que no voy a firmar esto, repetí, despacio. Si alguna vez dijiste algo por primera vez después de años de callar, sabes exactamente cómo se siente este momento. El notario aclaró la garganta. Señora, quizá haya algún malentendido. Este acuerdo fue preparado conforme a lo que su esposo solicitó. Asentí. Precisamente por eso, respondí. Mi esposo soltó una risa corta, nerviosa. No hagas el ridículo, murmuró. No tienes nada que reclamar. Nuestro hijo evitaba mirarme. Yo me di cuenta de algo entonces. No era solo miedo lo que sentían, era sorpresa. No esperaban resistencia. No esperaban que yo tuviera voz. Saqué del bolso la libreta vieja y la coloqué sobre la mesa. No la abrí. No hacía falta. Quiero que conste, dije mirando al notario, que no estoy de acuerdo con esta distribución. El notario asintió, profesional. Sin su firma, el documento no tiene validez. Mi esposo se puso rígido. Esto no tiene sentido, dijo elevando la voz. Llevamos semanas hablando de esto. Lo miré por primera vez en mucho tiempo a los ojos. Tú hablaste, corregí. El silencio se hizo denso. Si estás escuchando esto y alguna vez te dijeron que ya era tarde para opinar, quédate, porque aquí empieza el verdadero cambio. Salimos de la notaría sin firmar. En el ascensor, mi esposo estalló. Dijo cosas que no repetiré. Dijo que estaba loca, que nadie me apoyaría, que me quedaría sola. Nuestro hijo añadió que estaba siendo egoísta, que pensara en la familia. Yo no respondí. Miraba cómo los números del ascensor bajaban lentamente. Cada piso era un año de silencio que dejaba atrás. Al llegar a la planta baja, salí sin mirar atrás. Esa tarde me encontré de nuevo con la persona del parque. Nos sentamos en el mismo banco. Le conté lo ocurrido. No sonrió. No celebró. Asintió como quien confirma algo que ya sabía. Era necesario, dijo. Me explicó con calma qué significaba legalmente no firmar, qué pasos vendrían después, qué debía preparar. Habló de documentos, de tiempos, de estrategias. Yo escuchaba con una atención que no sentía desde hacía décadas. No era esperanza lo que me daba tranquilidad, era información. Si estás pasando por algo parecido, recuerda esto, saber es poder. Los días siguientes fueron tensos en casa. Mi esposo me ignoraba o me lanzaba comentarios venenosos. Nuestro hijo apenas me hablaba. Yo seguía con mi rutina, pero ahora tenía otra agenda mental. Cada vez que mi esposo salía, entraba en su despacho. No tocaba nada a la vista. Abría cajones, revisaba carpetas, leía sin llevarme nada. Aprendía. Empecé a notar detalles que antes no veía, fechas que no cuadraban, contratos repetidos, nombres que aparecían demasiadas veces. No sabía aún qué significaban, pero los anotaba en la libreta. Todo. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba pero no supiste por qué, sigue escuchando. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi esposo dijo que había hablado con su abogado. Esto se va a alargar, me advirtió. Y no te conviene. Le pregunté por qué. Porque no tienes recursos, respondió. Sonreí por dentro. No sabía que los tenía. No económicos, aún no, pero tenía algo que él había perdido, paciencia estratégica. Nuestro hijo me pidió hablar a solas. Me dijo que estaba decepcionado, que yo no era así, que siempre había sido razonable. Le pregunté qué entendía por razonable. No crear problemas, respondió. Lo miré con tristeza. Hijo, le dije, a veces lo razonable es dejar de aceptar lo injusto. No respondió. Se fue. Si eres madre, y alguna vez tuviste que elegir entre agradar o respetarte, ¿sabes lo que cuesta ese silencio? Continué reuniéndome con mi aliada. Me explicó cómo solicitar información, cómo pedir copias, cómo no levantar sospechas. Me habló de tiempos judiciales, de movimientos habituales cuando alguien intenta ocultar cosas. Yo asentía. Todo me resultaba extrañamente familiar. Como si una parte de mí despertara después de un sueño largo. Empecé a recordar habilidades, maneras de analizar, de conectar datos. No era magia. Era memoria. Una tarde, revisando una carpeta olvidada, encontré algo que me hizo detenerme. Un contrato de una empresa que no reconocía. Busqué el nombre en internet. Aparecía relacionada con el negocio de mi esposo, pero no figuraba en las cuentas principales. Anoté el dato. Otro día encontré transferencias pequeñas, repetidas, siempre a los mismos nombres. Nada escandaloso por separado. Juntas, contaban una historia. Si alguna vez alguien te dijo que exagerabas, que eran cosas sin importancia, recuerda esto, los detalles son los que cambian todo. Mi esposo empezó a mostrarse inquieto. Preguntaba más. Vigilaba. Una noche me encontró en el despacho. ¿Qué haces aquí? Preguntó seco. Buscando unos papeles viejos, respondí con naturalidad. Me miró desconfiado, pero no dijo nada. Aún creía que yo no entendía lo que veía. Ese fue su error más grande. Llegó la notificación del juzgado. Nueva audiencia fijada. Mi esposo la leyó con gesto agrio. Esto se va a poner feo, dijo. Yo asentí. Sí, respondí. Se va a poner interesante. No entendió el matiz. Aún. La noche antes de esa audiencia, saqué todo lo que había recopilado, y lo extendí sobre la mesa de la cocina. La libreta, copias, anotaciones. Me sentí extrañamente tranquila. No sabía cómo acabaría todo, pero sabía que ella no estaba indefensa. Si estás escuchando esto, y sientes que te han subestimado toda la vida, guarda este momento, porque la subestimación es una ventaja cuando sabes usarla. Dormí poco, pero bien. A la mañana siguiente, me vestí con sencillez. Nada llamativo. Nada nuevo. Quería ser exactamente lo que ellos esperaban ver. Una mujer mayor, discreta, aparentemente frágil. Antes de salir, guardé el reloj de mi padre en el bolso. Me miré al espejo. No vi a una víctima. Vi a alguien que por fin estaba despierta.
En el juzgado, mi esposo llegó confiado, acompañado de su abogado y de nuestro hijo. Me miraron con una mezcla de fastidio y lástima. Yo tomé asiento sin decir nada. La audiencia empezó. El abogado de mi esposo habló largo, con seguridad. Repitió lo mismo. Yo no había trabajado, no había aportado, no tenía derecho a mucho. Yo escuchaba y anotaba mentalmente cada afirmación. Cada una sería importante más adelante. Cuando terminó, el juez me miró. ¿Desea añadir algo? Preguntó. Sentí todas las miradas sobre mí. Respiré. No hoy. Respondí. Un murmullo recorrió la sala. Mi esposo sonrió. Aliviado. Pensó que había ganado. Si alguna vez alguien creyó que tu silencio era rendición, acompáñame hasta el final, porque a veces el silencio solo es la calma antes de que todo cambie. El juez cerró la sesión y fijó una nueva fecha. Al salir, mi esposo me dijo al oído, te estás haciendo daño sola. Lo miré y pensé en todo lo que aún no sabía. No respondí. Esa noche, al llegar a casa, recibí un mensaje de mi aliada. Solo decía una frase, ahora sí tenemos suficiente. Sonreí por primera vez en semanas. Si quieres saber qué significa ese suficiente, y por qué a partir de aquí nada volverá a ser como antes, no te vayas. Suscríbete y sigue escuchando, porque lo que viene no es una discusión doméstica, es una revelación que nadie vio venir. Esa noche casi no dormí, pero no por miedo, sino por una especie de energía contenida que me recorría el cuerpo. Me quedé acostada escuchando el tic-tac del reloj de mi padre, contando los segundos como si cada uno fuera un paso más hacia un lugar que aún no veía del todo, pero que sabía que existía. Ahora sí tenemos suficiente, había dicho el mensaje. Esa frase se me repetía en la cabeza. Suficiente no para vengarme, no para destruir, sino para dejar de ser invisible. Si alguna vez sentiste que estabas a punto de cruzar un umbral sin saber qué había al otro lado, quédate, porque ese instante lo cambia todo. A la mañana siguiente, mi esposo se levantó de buen humor, algo que no ocurría desde hacía semanas. Tarareaba mientras se vestía, como si ya se hubiera quitado un peso de encima. Hoy tengo reunión con el abogado, anunció. Vamos a cerrar esto pronto. Asentí mientras preparaba café. Me observó de reojo, esperando quizá una reacción, una súplica, una queja. No le di nada. El silencio, otra vez, lo tranquilizó. Se fue convencido de que yo ya estaba agotada. En cuanto cerró la puerta, abrí la libreta. Repasé todo lo que había anotado, fechas, nombres, pequeñas transferencias, contratos extraños. No eran pruebas aún, pero eran un mapa. Y los mapas sirven para no perderse cuando uno entra en territorio desconocido. Llamé a mi aliada, y quedamos en vernos esa misma tarde. Salí de casa con una calma que me sorprendió. Nadie sospecha de una mujer de 60 años caminando despacio por la calle. Y esa es, a veces, la mayor ventaja. Nos encontramos en una oficina pequeña, discreta, lejos del centro. Me senté frente a ella, y extendí la libreta sobre la mesa. La abrió con cuidado, leyó, hizo preguntas. No había dramatismo, solo concentración. Esto no es casual, dijo al cabo de un rato. Aquí hay un patrón. Me explicó con palabras simples lo que yo ya intuía, movimientos diseñados para diluir responsabilidades, para que el dinero pareciera ir y venir sin dejar rastro. No es ilegal por sí solo, añadió, pero cuenta otra historia. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que no te tomaban en serio porque no eras experta, recuerda, entender es un proceso, no un título. Salí de allí con una lista clara de lo que debía conseguir, no todo de golpe. Paso a paso. Me explicó también algo importante, no debía confrontar, no debía mostrar prisa. La gente que se siente segura comete errores. Volví a casa, y seguí con mi rutina. Preparé la cena, ordené el salón, vi un rato la televisión con mi esposo sin escuchar realmente. Él hablaba de proyectos futuros, de viajes que ya no me incluían. Yo asentía. Por dentro, cada palabra suya era una confirmación más de que no veía lo que tenía delante. Esa misma noche, mientras él dormía, entré de nuevo en su despacho. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que siempre estaba cerrado. Encontré una carpeta diferente a las demás. No la saqué. La abrí allí mismo. Dentro había copias, no originales. Facturas, acuerdos, correos impresos. Tomé fotos con el móvil, despacio, sin prisas. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo. De concentración. Si alguna vez hiciste algo importante en silencio, sabrás que el ruido interior es más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes se sucedieron con una normalidad extraña. Nuestro hijo venía menos a casa. Mi esposo estaba más ausente, más pendiente del teléfono. Yo aprovechaba esos huecos. No todo lo entendía, pero ya no me sentía perdida. Cada dato nuevo encajaba con otro. Empecé a ver la estructura completa. No era un engaño puntual, era una forma de funcionar. Y esa forma tenía consecuencias. Llegó el día de la siguiente audiencia. Entré en el juzgado con el bolso bien cerrado, el reloj de mi padre dentro. Como siempre. Mi esposo estaba confiado. Su abogado también. Nuestro hijo se sentó a su lado, serio. Yo tomé asiento y esperé. El juez entró, revisó papeles, hizo preguntas. El abogado de mi esposo volvió a repetir su discurso. Que yo no había trabajado, que no entendía de negocios, que exageraba. Yo escuchaba con atención. Cada afirmación falsa era un hilo más del que tirar después. Cuando llegó mi turno, el juez me miró con una expresión distinta a la de la vez anterior. Quizá era intuición, quizá cansancio de escuchar siempre lo mismo. ¿Desea aportar algo en esta fase? Preguntó. Respiré hondo. Sí, dije. Sentí como el ambiente cambiaba. No alcé la voz. No acusé. Solo pedí tiempo, y presenté una solicitud formal para que se revisaran determinados movimientos financieros. Nada más. El abogado de mi esposo protestó. Dijo que era innecesario. El juez pidió silencio. Se estudiará, concluyó. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era una grieta. Al salir, mi esposo me agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Susurró con rabia contenida. Me solté con suavidad. Lo que debía haber hecho hace años, respondí. Me miró como si no me reconociera. Quizá era la primera vez que me veía realmente. Si alguna vez alguien se sorprendió al descubrir que no eras quien creía, ese momento es más poderoso de lo que parece. Esa noche, nuestro hijo me llamó. Dijo que estaba preocupado, que no entendía por qué complicaba todo. Le pregunté si alguna vez se había preguntado cómo había funcionado realmente el negocio de su padre. Guardó silencio. No te metas donde no sabes, respondió al final. Sonreí con tristeza. Eso mismo me dijeron a mí durante 40 años. Colgué. No insistí. Cada uno tiene su propio momento para despertar.
Los días siguientes fueron una mezcla de espera y acción silenciosa. Envié correos, pedí citas, recopilé información pública. Nada ilegal. Nada oculto. Todo estaba ahí. Solo había que mirar con otros ojos. Mi aliada revisaba cada cosa conmigo. A veces asentía. A veces fruncía el ceño. Esto va a doler, dijo un día. No pregunté a quién. Lo sabía. Mi esposo empezó a mostrarse inquieto. Me preguntaba más cosas. Revisaba cajones. Una noche me dijo que estaba pensando en cambiar de abogado. Este se está poniendo nervioso, añadió. Yo asentí. Por dentro, supe que algo empezaba a desmoronarse. Cuando alguien cambia de estrategia, es porque la anterior ya no le sirve. Llegó una carta del juzgado solicitando documentación adicional. La leí 2 veces. No sonreí. No celebré. Simplemente guardé la carta en el bolso, junto al reloj. Esa noche dormí profundamente. Soñé con una habitación llena de luz, con una mesa grande y papeles ordenados. Me desperté con una certeza nueva. Pasara lo que pasara, ya no volvería atrás. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores. Deja un comentario, comparte, porque a veces leer o escuchar que otra persona se atrevió es el empujón que necesitamos. Lo que viene después no será fácil, pero será claro. Y cuando la claridad llega, ya nadie puede fingir que no ve. La carta del juzgado quedó varios días sobre la mesa de la cocina, doblada con cuidado, como si fuera un objeto frágil. No porque lo fuera, sino porque representaba algo que ya no podía detenerse. Mi esposo la vio una mañana mientras buscaba las llaves, y la tomó sin pedir permiso. La leyó rápido, con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Una solicitud más, respondí mientras seguía removiendo el café. No mentí. Solo omití el alcance. A veces, la verdad completa llega en el momento exacto, no antes. Esa tarde regresó antes de lo habitual. Se sentó frente a mí en el salón, serio. Esto se está complicando, dijo. No entiendo qué estás buscando. Lo miré con calma. Entender, respondí. Se rió con desdén. Tú nunca te interesaste por estas cosas. Bajé la mirada un segundo, no por vergüenza, sino para que no viera la certeza que ya no podía ocultar. Eso crees, pensé. Si alguna vez alguien confundió tu silencio con ignorancia, sigue escuchando, porque ese error suele costar caro. Nuestro hijo empezó a llamar más seguido. Preguntaba cómo estaba, pero siempre acababa hablando del juicio, de lo mal que lo estaba pasando su padre. Nunca me preguntó cómo me sentía yo. No lo reproché. Solo escuché. Hay silencios que duelen más cuando vienen de quien amas, pero también enseñan. Me di cuenta de que no podía esperar comprensión de todos. Y estaba bien. Continué reuniéndome con mi aliada. Revisábamos cada nuevo documento, cada respuesta oficial. Empezaron a aparecer cosas interesantes. Empresas relacionadas que yo no conocía, movimientos que no figuraban en las declaraciones principales. Aquí hay algo más, dijo una tarde señalando la pantalla. No sonó emocionada. Sonó segura. Esa seguridad me sostuvo. Si estás pasando por un proceso largo y agotador, recuerda, no todo se ve al principio, pero todo deja huella. Una noche, mientras ordenaba el armario, encontré una caja pequeña detrás de unos abrigos viejos. No la recordaba. La abrí. Dentro había recibos antiguos, contratos firmados hace años, incluso antes de que nuestro hijo naciera. Me senté en el suelo, y los revisé uno por uno. Muchos no entendía aún, pero las fechas me llamaron la atención. Coincidían con momentos en los que mi esposo decía que el negocio iba mal, que no había dinero, que debíamos apretarnos el cinturón. Cerré la caja despacio. La guardé. No dije nada. Todavía. El ambiente en casa se volvió espeso. Mi esposo hablaba poco, pero cuando lo hacía, era para lanzar advertencias veladas. Los juicios son impredecibles, decía. A veces, el que insiste pierde más. Yo asentía. No discutía. Él necesitaba creer que aún tenía el control. Y yo necesitaba que siguiera creyéndolo. Llegó la siguiente audiencia. Esta vez, el ambiente era distinto. El juez tenía más documentos sobre la mesa. El abogado de mi esposo estaba menos confiado. Habló rápido, demasiado. Yo me senté con las manos juntas, el bolso en el regazo. Sentía el reloj de mi padre, pesado, constante. Cuando llegó mi turno, no hablé mucho. Presenté formalmente los documentos que había encontrado. Nada dramático. Nada personal. Solo hechos. El juez los aceptó, y anunció que se pediría una revisión más profunda. Vi cómo el rostro de mi esposo cambiaba. No fue miedo aún. Fue incomodidad. Al salir, me dijo en voz baja que estaba cruzando una línea. No sabes con quién te estás metiendo, advirtió. Lo miré con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Eso mismo pensé yo durante años, respondí. No levanté la voz. No hacía falta. Si alguna vez te diste cuenta de que el miedo había cambiado de lado, sabes lo poderosa que es esa sensación. Esa noche, nuestro hijo vino a casa sin avisar. Estaba nervioso. Dijo que su padre no dormía bien, que estaba obsesionado, que hablaba de traiciones. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó por fin. Lo miré largo rato antes de responder. Está pasando que estoy dejando de fingir, dije. No insistí. No expliqué. A veces, las respuestas llegan solas cuando uno deja de taparlas. Los días siguientes fueron un ir y venir de papeles, llamadas, silencios. Empecé a notar algo curioso. Mi esposo ya no me subestimaba del todo. Me observaba. Medía mis gestos. Eso me confirmó que iba por buen camino. Cuando alguien empieza a vigilarte, es porque ya no te considera inofensiva. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era una antigua compañera de trabajo de mi aliada, ahora en un puesto importante. Me dijo que había visto mi nombre en un expediente y que quería hablar conmigo. Quedamos en vernos. No le conté a nadie. Me senté frente a ella al día siguiente, en un despacho luminoso. Me escuchó con atención. Hizo preguntas precisas. Al final, asintió. Hay cosas que no cuadran, dijo. Y cuando no cuadran, alguien tiene que revisarlas. Salí de allí con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vértigo. Si esto te está pareciendo intenso, espera, porque aún no hemos llegado al punto de no retorno. Mi esposo empezó a hablar de acuerdos, de negociar, de evitar problemas mayores. Era un cambio radical. Antes solo quería que firmara. Ahora quería convencer. Podemos arreglarlo sin hacer ruido, dijo una noche. No necesitamos que otros se metan. Lo miré y, por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. Miedo real. No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la cocina, volví con 2 vasos de agua. Durante 40 años, le dije con calma, yo fui la que no hizo ruido. Bebí un sorbo. Ahora, ya no depende de mí.
Esa frase marcó algo. Desde ese día, la tensión fue abierta. Ya no fingíamos normalidad. Yo seguía con mis rutinas, pero él estaba irritable, distraído. Nuestro hijo evitaba visitarnos. Yo entendí que estaba entrando en una etapa distinta del proceso. La más incómoda. La que muchos abandonan por cansancio. Yo no podía hacerlo. No ahora. Una mañana, mientras caminaba hacia una cita, me detuve frente a un escaparate. Vi mi reflejo. Una mujer de 60 años, cabello canoso, rostro sereno. No vi a alguien derrotada. Vi a alguien que había sobrevivido. Si estás escuchando esto, y te preguntas si vale la pena seguir cuando todo parece cuesta arriba, déjame decirte algo, a veces, lo más difícil es justo antes de que todo cambie. Recibí otro mensaje de mi aliada esa misma tarde. Solo decía, esto ya no es solo civil. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Apagué el teléfono. Respiré hondo. No sentí alegría. Sentí responsabilidad. Cuando la verdad empieza a salir, no hay marcha atrás. Esa noche, al acostarme, volví a escuchar el tic-tac del reloj. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían creído que ya no tenían tiempo. Pensé en todo lo que había aceptado por miedo a quedarme sola. Sonreí levemente. Estaba sola en muchas cosas, sí, pero ya no estaba perdida. Si quieres saber qué significa exactamente ese mensaje y por qué, a partir de ahora, las cosas se van a acelerar de una forma que nadie esperaba. No te vayas. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene no se puede detener y va a cambiarlo todo. El mensaje seguía brillando en la pantalla del móvil cuando me senté en el borde de la cama. Esto ya no es solo civil. Lo leí varias veces, como si al repetirlo pudiera medir su peso real. No sentí triunfo, ni alivio inmediato. Sentí algo más serio, más profundo, la certeza de que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Si alguna vez entendiste que decir la verdad tiene un precio, quédate conmigo, porque a partir de aquí todo empieza a moverse más rápido. A la mañana siguiente, mi esposo no desayunó en casa. Salió temprano, sin hacer ruido. Eso también era nuevo. Durante años había sido ruidoso, dominante, seguro de su lugar. Ahora caminaba como quien teme dejar huellas. Me preparé café, y abrí la ventana. El aire frío me despejó la cabeza. Pensé en llamar a mi aliada, pero decidí esperar. En estos momentos, cada gesto debía ser medido. La prisa era el error más común. Salí a hacer unas compras básicas. En el supermercado, mientras empujaba el carrito, escuché a dos mujeres hablar de una vecina que estaba en problemas con su marido por un divorcio complicado. Bajé la mirada. Nadie imaginaba que yo era esa mujer de la que se habla en susurros. Y por primera vez, eso me dio fuerza. Si estás escuchando esto, y sientes que tu historia se cuenta sin que tú tengas voz, recuerda, el silencio puede ser una máscara, pero también un escudo. Por la tarde, me encontré con mi aliada en su oficina. Cerró la puerta y habló sin rodeos. Me explicó que, a partir de ciertos documentos y movimientos detectados, había indicios que podían interesar a otras instancias, no solo al juzgado civil. No significa que todo esté probado, aclaró, pero sí que ya no pueden ignorarlo. Me mostró algunos informes preliminares. Nombres, cifras, fechas. Todo ordenado, limpio. Sentí una mezcla de vértigo y calma. Era como ver un rompecabezas completo después de años de tener solo piezas sueltas. Esto va a provocar reacciones, añadió, y no todas serán agradables. Asentí. No esperaba que lo fueran. Cuando sales del papel que te asignaron, los demás se incomodan. Salí de allí con instrucciones claras, no hablar más de la cuenta, no advertir, no confrontar. Dejar que las cosas siguieran su curso. Esa noche, mi esposo llegó tarde y nervioso. Caminaba de un lado a otro del salón, hablaba solo. No entiendo por qué están pidiendo esto ahora, murmuraba. Me senté en el sofá, y lo observé. Durante años yo había sido la que esperaba, la que adivinaba su humor, la que se adaptaba. Ahora era él quien parecía descolocado. Me miró de repente. ¿Has hablado con alguien? Preguntó. Negué con la cabeza. No mentí. Yo no había hablado. Otros sí. Nuestro hijo llamó esa misma noche. Dijo que su padre estaba muy alterado, que temía que las cosas se le fueran de las manos. Le pregunté qué entendía él por eso. Problemas, respondió. Sonreí con tristeza. Los problemas no aparecen de repente, le dije. Solo se hacen visibles. Guardó silencio. Si estás escuchando, y alguna vez defendiste a alguien sin conocer toda la verdad, recuerda que la lealtad ciega también puede herir. Los días siguientes fueron extraños. Recibimos varias notificaciones oficiales. Mi esposo las leía una y otra vez, como buscando una frase que cambiara el sentido. Empezó a hablar de abogados nuevos, de amigos influyentes, de soluciones rápidas. Yo escuchaba sin intervenir. No era el momento. Cada intento suyo por controlar la situación solo la desordenaba más. Una mañana me pidió hablar seriamente. Nos sentamos frente a frente, como no hacíamos desde hacía años. Mira, dijo bajando la voz, esto se está yendo demasiado lejos. Podemos llegar a un acuerdo mejor para ti. Más dinero. Un piso. Lo que quieras. Lo miré sin ira. Sin rencor. No quiero lo que tú decidas darme, respondí. Quiero lo que corresponde. Frunció el ceño. Eso puede destruirlo todo. Asentí. No fui yo quien empezó. Ese fue el primer momento en que vi pánico real en sus ojos. No el enfado, no la arrogancia herida, sino miedo. Y entendí algo importante. No temía perderme, temía perder el control. Si esto te resulta familiar, quédate hasta el final, porque muchas historias se rompen justo ahí. Nuestro hijo vino a casa unos días después. Esta vez no estaba a la defensiva. Estaba confundido. Me dijo que había oído cosas, que algunos socios de su padre estaban nerviosos, que había rumores. Mamá, ¿qué está pasando de verdad? Preguntó. Lo miré largo rato. Está pasando que tu padre no fue honesto, respondí con calma. No entré en detalles. No era mi papel convencerlo. La verdad tiene su propio ritmo. Esa noche dormí poco. Pensaba en las consecuencias, en lo que vendría después. No me engañaba, esto podía cambiar muchas vidas, incluida la mía. Pero por primera vez, no sentí culpa. Durante años me habían enseñado que mi paz dependía de no incomodar. Ahora entendía que la paz verdadera solo llega cuando uno deja de mentirse.
Recibí una llamada temprano a la mañana siguiente. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Era una voz formal, educada, que me pidió confirmar algunos datos. Colgué con las manos frías, pero la cabeza clara. Esto ya estaba en marcha. No había marcha atrás. Si estás escuchando y te preguntas si vale la pena seguir cuando todo se vuelve incierto, piensa en esto: la incertidumbre también es una forma de libertad. Mi esposo empezó a ausentarse más. Llegaba tarde, hablaba poco. Yo seguía con mi vida cotidiana, pero ya no era la misma. Empecé a imaginar cómo sería vivir sola, cómo sería decidir por mí misma. No con miedo, sino con curiosidad. Esa idea, simple pero poderosa, me acompañaba todo el día. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, pasé frente a un local vacío. Un cartel de se alquila colgaba torcido. Me detuve sin saber por qué. Miré el escaparate vacío, el polvo, la luz que entraba por la tarde. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad. No sabía aún qué haría con ella, pero estaba ahí. Si estás escuchando esto, y crees que ya no hay oportunidades para ti, guarda este momento, porque a veces aparecen cuando menos lo esperamos. Esa noche, mi aliada me envió otro mensaje. Esta vez más largo. Me explicó que se abriría una revisión más amplia, que habría citaciones, que el proceso ya no dependía solo de la voluntad de las partes. Prepárate, escribió. Apagué el móvil y me senté en silencio. Prepararme. Durante 40 años me había preparado para sostener a otros. Ahora debía prepararme para sostenerme a mí. Antes de dormir, saqué el reloj de mi padre, y lo dejé sobre la mesilla. Lo abrí, lo miré por dentro. Pensé en él, en lo que me diría si me viera ahora. Sonreí. No sentí miedo. Sentí respeto por mí misma. Y eso, entendí, era algo que nadie podía quitarme ya. Si quieres saber qué ocurre cuando el silencio se rompe del todo, cuando las verdades salen a la luz y ya no hay vuelta atrás, no te vayas. Suscríbete y acompáñame, porque en la próxima parte las piezas que parecían sueltas empezarán a encajar de una forma que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Los primeros días después de aquella llamada fueron extrañamente silenciosos. Demasiado. Mi esposo apenas hablaba, salía temprano y regresaba tarde, y cuando estaba en casa parecía un invitado incómodo, como si el espacio ya no le perteneciera del todo. Yo seguía con mis rutinas, pero cada gesto cotidiano tenía ahora otro significado. Preparar café, doblar la ropa, regar las plantas. Todo lo hacía con una atención nueva, como si por fin estuviera presente en mi propia vida. Si alguna vez sentiste que vivías en automático, entiende esto: despertar no siempre es ruidoso, a veces es inquietantemente tranquilo. Una mañana encontré el buzón lleno de sobres oficiales. Los dejé sobre la mesa sin abrirlos de inmediato. Esperé a que el café estuviera listo. Me senté y respiré hondo. Abrí uno a uno. Solicitudes de información, notificaciones, plazos. Nada dramático por sí solo, pero juntas formaban un mensaje claro. Ya no era una simple discusión de pareja. El mundo exterior había empezado a mirar. Y cuando eso ocurre, nadie controla del todo el relato. Mi esposo llegó ese día antes del mediodía. Traía el rostro pálido, los ojos cansados. Me preguntó si había llegado algo del juzgado. Asentí, y señalé los sobres. Los tomó con manos temblorosas. Esto es una locura, murmuró. Nunca debió llegar tan lejos. Lo observé en silencio. Durante años, yo había pensado exactamente lo mismo, pero por motivos muy distintos. Si estás escuchando esto, y alguna vez te dijeron que exagerabas cuando solo pedías justicia, no estás sola. Esa tarde recibí otra llamada, esta vez de una voz que reconocí vagamente de mi pasado profesional. Me pidió vernos. Acepté. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Hablamos poco. Me hizo preguntas precisas, técnicas. Yo respondí con calma. Noté en su mirada algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. No por mi edad, no por mi historia personal, sino por mi claridad. Salí de allí con una sensación nueva, casi olvidada. La de ser tomada en serio. Nuestro hijo vino a casa esa noche. Se sentó frente a mí, nervioso. Dijo que su padre estaba desesperado, que hablaba de traiciones, de conspiraciones. Mamá, ¿tú sabías algo de esto?, preguntó. Lo miré y, por primera vez, no intenté protegerlo de la verdad. Sabía que algo no estaba bien, respondí, y decidí no mirar hacia otro lado. Bajó la cabeza. No discutió. El silencio entre nosotros fue distinto esta vez. No era distancia, era procesamiento. Si eres madre, y alguna vez tuviste que dejar que tu hijo vea una verdad incómoda, sabes lo duro que es y lo necesario que resulta. Los días siguientes trajeron más movimiento. Citas, correos, reuniones breves. Mi aliada me acompañaba en todo, con una serenidad que me contagiaba. Me explicó que pronto habría una citación formal para mi esposo, que se revisarían cuentas, contratos, relaciones empresariales. Nada de esto es personal, me recordó. Es procedimiento. Sonreí. Durante años, todo había sido personal para mí. Ahora, por fin, entrábamos en el terreno de los hechos. Mi esposo empezó a cambiar de tono. Ya no amenazaba. Suplicaba. Decía que estaba dispuesto a reconocer errores, a compartir más, a empezar de nuevo. Lo escuché una noche sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo que llevaba tiempo formándose dentro de mí: no quiero volver a empezar lo que me hizo desaparecer. Se quedó en silencio. No tenía respuesta para eso. Una madrugada me desperté con un ruido. Fui al salón y lo encontré revisando papeles. Nervioso. Me miró sobresaltado. No podía dormir, dijo. Asentí y volví a la habitación. No sentí compasión. Sentí distancia. Entendí que ya no éramos dos personas discutiendo un matrimonio, sino dos caminos que se separaban definitivamente. Ese mismo día, mientras caminaba por el barrio, volví a pasar frente al local vacío. Esta vez me detuve más tiempo. Imaginé mesas, una estantería, gente entrando y saliendo. No sabía aún para qué, pero la imagen se repetía. Como una semilla insistente. Si estás escuchando esto, y una idea vuelve una y otra vez a tu cabeza, no la descartes tan rápido. La citación llegó una semana después. Mi esposo la leyó en silencio. Se sentó y se quedó mirando al vacío. Nuestro hijo estaba allí, y lo vio todo. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. Había momentos en los que las palabras sobraban. Esa noche cenamos los tres en silencio. Al terminar, nuestro hijo me miró y dijo: no sabía que eras tan fuerte. Sonreí con suavidad. Yo tampoco lo sabía, respondí. Fue la primera vez que sentí que algo entre nosotros empezaba a recomponerse, aunque fuera despacio.
Antes de acostarme, revisé mis notas. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Pensé también en todo lo que vendría. No me engañaba. Habría desgaste, miedo, incertidumbre. Pero ya no estaba sola ni perdida. Tenía información, aliados y algo que había recuperado sin darme cuenta, mi voz. Si esta historia te está tocando de cerca, si sientes que algo dentro de ti se mueve, déjalo escrito en los comentarios. Compartir también es una forma de sostenernos. Y si quieres saber qué ocurre cuando la verdad se formaliza, cuando los nombres y los números dejan de ser rumores y se convierten en hechos, suscríbete y acompáñame. Porque en la próxima parte, lo que estaba escondido empezará a salir a la luz de una forma que nadie podrá negar. La citación marcó un antes y un después, aunque en apariencia todo siguiera igual. Mi esposo la dejó sobre la mesa del comedor durante horas, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Yo la vi, la reconocí por el sobre, pero no la toqué. Había aprendido que no todo requiere reacción inmediata. A veces, la mayor fuerza está en dejar que las cosas se revelen solas. Si alguna vez sentiste que el silencio bien usado vale más que 1000 explicaciones, quédate, porque esta parte es clave. Ese día la casa parecía más grande, más vacía. Cada habitación tenía un eco distinto. Mi esposo entraba y salía, hablaba por teléfono en voz baja, se encerraba en el despacho. Yo seguía con mis cosas, pero ya no fingía normalidad, no era frialdad, era claridad. Nuestro hijo pasó por la tarde. Se quedó de pie en la puerta, como si no supiera si entrar o irse. Papá está muy mal, dijo. Asentí. Lo sé. Esperó algo más, quizá una disculpa, quizá una promesa de arreglo. No la hubo. A veces, el día también es no amaneció con celebraciones ni nervios visibles. Amaneció con una calma tan extraña que me obligó a detenerme un momento antes de salir de casa. Me miré en el espejo mientras me abrochaba la chaqueta y pensé que, por primera vez en muchos años, no estaba actuando para nadie. No tenía que demostrar nada, no tenía que convencer a nadie. Solo tenía que estar. Si alguna vez sentiste que los momentos importantes llegan sin avisar, quédate conmigo, porque este fue uno de esos. Llegué al local temprano, abrí la persiana despacio, escuchando el sonido metálico subir como si marcara el inicio de algo que llevaba años gestándose dentro de mí. El espacio olía a pintura reciente, y a café. No había música alta, no había globos, no había discursos preparados. Había orden, luz y silencio. Un silencio distinto al de antes. No era vacío, era expectativa. Me senté unos minutos antes de que llegara nadie. Respiré. Pensé en todas las veces que había imaginado este momento y en cómo, al final, era más sencillo y más profundo de lo que había esperado. La primera persona en cruzar la puerta llegó sin anunciarse. No era alguien importante, no era prensa, no era nadie del proceso legal. Era una mujer de mi edad, quizá un poco mayor, con los hombros caídos y la mirada cansada. Se detuvo en la entrada como si no supiera si debía avanzar. La saludé con una sonrisa tranquila, y le indiqué que podía pasar. Se sentó despacio, mirando alrededor. No dijo nada durante unos segundos. Yo tampoco. Había aprendido que no todo necesita ser llenado con palabras. Cuando habló, lo hizo casi en un susurro. Dijo que no sabía muy bien por qué había venido, que había leído algo, que sentía que necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. No entró en detalles. No hizo drama. Solo dejó caer una frase que me atravesó. Estoy cansada de sentir que todo es culpa mía. La escuché. No interrumpí. No ofrecí soluciones rápidas. Le di tiempo. Si estás escuchando esto, y alguna vez necesitaste solo ser escuchada sin correcciones, entiendes la importancia de ese momento. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que no esperaba. No sentí el impulso de salvarla, ni de demostrar nada. Sentí presencia. Y eso era nuevo para mí. Durante años había confundido acompañar con cargar. Ahora entendía la diferencia. Acompañar era caminar al lado, no delante. Cuando terminó, le pregunté qué necesitaba en ese momento. Se sorprendió. Nunca me lo habían preguntado así, dijo. Sonreí. A veces, la pregunta correcta ya es parte de la respuesta. Ese primer encuentro me confirmó algo esencial. Había tomado la decisión correcta al no acelerar, al no ceder control. Lo que estaban haciendo ahí necesitaba tiempo, cuidado y límites claros. No podía construirse desde la prisa ni desde la validación externa. Si esta historia te está resonando, deja un comentario, porque a veces leer que alguien eligió distinto nos da permiso para hacerlo también. A media mañana llegaron 2 personas más. Una por curiosidad, otra por recomendación. No todo fue perfecto. Hubo silencios incómodos, momentos en los que dudé de si estaba haciendo lo correcto. Pero incluso en la duda, había coherencia. No estaba improvisando desde el miedo, estaba aprendiendo sobre la marcha. Y eso, a los 60 años, se sentía como una forma de valentía tranquila. En un descanso breve, miré el móvil. Tenía varios mensajes, algunos de apoyo, otros cargados de curiosidad. Uno, en particular, me hizo detenerme. Era de alguien del pasado que decía, no pensé que llegarías tan lejos. No respondí. No porque doliera, sino porque ya no necesitaba cerrar ese círculo. Había aprendido que no todo comentario merece respuesta. A veces, el silencio también es una frontera. Por la tarde llegó nuestro hijo. No entró como visitante, entró como alguien que se siente parte. Miró alrededor, observó los detalles, se sentó sin decir mucho. Al rato me miró y dijo, esto es muy tú. Sonreí. No por el elogio, sino porque por fin esa frase tenía sentido. Durante años había sido muy de otros. Ahora, por fin, era mía. La jornada terminó sin aplausos ni fotografías. Cerré la puerta al caer la tarde y me quedé un momento dentro, sola. El cansancio me cayó encima de golpe. No era un cansancio malo. Era el cansancio de haber estado presente todo el día. Me senté en una silla y dejé que las emociones aparecieran sin orden. Orgullo, miedo, gratitud, una pizca de vértigo. Todo cabía ahí. No necesitaba elegir una sola emoción. Si estás escuchando esto, y te preguntas si es normal sentir tantas cosas a la vez cuando algo empieza, lo es. Esa noche, al llegar al piso, me quité los zapatos y caminé descalza por el salón. Me preparé algo sencillo de cenar, y me senté sin prisa. Pensé en la mujer que había entrado por la mañana, en su frase, en su mirada. Pensé también en mí, en la mujer que había sido durante tanto tiempo. No sentí rabia hacia esa versión antigua. Sentí agradecimiento. Había sobrevivido para traerme hasta aquí. Recibí un mensaje de mi aliada felicitándome. Me dijo algo breve pero certero, abrir es fácil, sostener es el verdadero trabajo. Sonreí. Tenía razón. La apertura no era la meta, era el comienzo. Y ese comienzo iba a exigir límites, cuidado, coherencia constante. No podía salvar a nadie, no podía cargar con todo. Tenía que aprender a sostener sin perderme. Esa sería la verdadera prueba.
Al día siguiente, el local volvió a abrir, no con menos nervios, sino con más conciencia. Empezaron a aparecer pequeñas dificultades, una cita que se canceló, una conversación más dura de lo esperado, una duda administrativa. Nada grave, pero suficiente para recordarme que construir algo real no es una línea recta. Me sorprendí gestionándolo con calma. No con frialdad, con equilibrio. Cada obstáculo era una oportunidad para no repetir viejos patrones. Hubo un momento especialmente delicado ese día. Una persona empezó a descargar sobre mí una historia muy pesada, con una intensidad que me hizo sentir el viejo impulso de absorberlo todo. Me di cuenta a tiempo. Respiré y puse un límite claro, amable pero firme. La persona lo aceptó. No se fue enfadada. Se fue aliviada. Entendí algo fundamental. Los límites no rompen el vínculo, lo hacen posible. Si alguna vez temiste poner límites por miedo a perder a otros, recuerda esto. Por la tarde, me senté a revisar lo ocurrido. Tomé notas. No solo de lo práctico, sino de lo emocional. Que me activaba, que me desgastaba, que me daba energía. Ese ejercicio se convirtió en una herramienta esencial. No estaba construyendo solo un negocio, estaba aprendiendo una forma nueva de estar en el mundo, y eso requería atención constante. Nuestro hijo volvió a pasar al final del día. Me ayudó a ordenar. En un momento me miró y dijo algo que me hizo reír. No sabía que se podía trabajar así. Le pregunté a qué se refería. Sin gritarte a ti misma, respondió. Nos reímos. Era verdad. Yo también estaba aprendiendo a tratarme distinto. Antes de cerrar, entró una última persona. No tenía cita. Dudó en la puerta. Le dije que pasara. No hablamos mucho. Al irse, me dio las gracias y dijo algo que se me quedó grabado. Aquí se respira algo diferente. Me quedé sola, apagué las luces y sentí una emoción profunda. No era euforia. Era sentido. Esa noche escribí en mi libreta una frase simple: sostener sin desaparecer. La subrayé. Sabía que ese sería el desafío de esta etapa. No el éxito, no el reconocimiento, sino la coherencia diaria. Y estaba dispuesta a aprenderlo. Si has llegado hasta aquí, si esta parte de la historia te ha acompañado, déjalo en los comentarios. A veces compartir lo que nos mueve nos ayuda a no soltarlo. Y suscríbete para seguir conmigo, porque en la próxima parte, cuando el proyecto empiece a crecer y a ser conocido, tendré que enfrentar una consecuencia inesperada del pasado que pondrá a prueba todo lo que he construido y todo lo que creo haber sanado. La consecuencia del pasado no llegó con reproches directos ni con amenazas abiertas, llegó disfrazada de normalidad, y por eso tardé unas horas en entender su verdadero alcance. Estaba terminando una jornada tranquila cuando recibí una notificación que me hizo detenerme en seco. Un nombre antiguo aparecía asociado a una solicitud formal relacionada con el proyecto. Un nombre que creí haber dejado atrás. Sentí primero sorpresa, luego una incomodidad profunda que me recorrió el cuerpo despacio. No era miedo, era memoria. Si alguna vez pensaste que el pasado estaba cerrado y descubriste que solo estaba en silencio, sabes de lo que hablo. Leí el documento varias veces. Era correcto, educado, casi cordial. No había acusaciones explícitas, pero sí una insinuación clara. Reclamaban participación, visibilidad, un reconocimiento por algo que, según ellos, había sido compartido en otro tiempo. Cerré el archivo y me quedé mirando la pared del local, en silencio. Durante años había vivido con la sensación de que debía algo, incluso cuando no sabía exactamente qué. Ahora esa sensación volvía, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino porque la mente se me llenó de escenas antiguas, de momentos en los que cedí más de lo que quería por miedo a decepcionar, por no parecer ingrata. Me di cuenta de algo incómodo. Había aprendido a pagar con silencio incluso cuando no debía nada. Al despertar, me senté en la cama y respiré hondo. No estaba obligada a repetir ese patrón. No esta vez. Al día siguiente hablé con mi aliada. Le mostré el documento y le expliqué quién era esa persona, qué lugar había ocupado en mi vida, y por qué su aparición removía tanto. Me escuchó con atención, y luego dijo algo que me devolvió el eje. Que alguien aparezca no significa que tenga razón. Significa que hay que revisar con calma. Esa frase fue clave. No reaccionar no era negar, era protegerme. Decidimos responder de manera formal, clara, sin entrar en terreno emocional. No aceptamos ni rechazamos de inmediato. Pedimos fundamentos concretos, documentos, pruebas. Lo hicimos con respeto, pero con firmeza. Al enviar la respuesta sentí algo nuevo. No estaba defendiéndome, estaba delimitando. Y delimitar no es atacar, es ordenar. Si estás escuchando esto, y te cuesta poner límites cuando alguien del pasado reaparece, recuerda que responder con claridad no te hace dura, te hace justa. La respuesta no tardó en llegar. Venía cargada de ambigüedades, de referencias vagas, de recuerdos compartidos sin base real. Era un intento claro de apelar a la culpa, no a los hechos. Al leerla, sentí por un momento el impulso antiguo de ceder un poco, de ofrecer algo para evitar problemas. Me di cuenta de ese impulso en el mismo instante en que apareció. Me levanté de la silla, caminé un poco y volví a sentarme. No iba a comprar paz con renuncias innecesarias. Nuestro hijo notó que algo me preocupaba. Me lo preguntó sin rodeos. Dudé unos segundos antes de contarle. No quería cargarlo, pero tampoco quería ocultar. Le expliqué la situación sin dramatizar. Me escuchó con atención y luego dijo algo que me sorprendió. No tienes que demostrar nada a nadie. Sonreí. A veces, los hijos nos devuelven lecciones que nosotros no supimos darnos a tiempo. Mientras tanto, el proyecto seguía creciendo de forma orgánica. Llegaban más personas, más historias, más confianza. Ese contraste hacía que la situación del pasado se sintiera aún más extraña. Como si dos tiempos distintos intentaran coexistir en el mismo espacio. Me di cuenta de que una parte de mí temía que este conflicto contaminara lo que estaba construyendo. Ese miedo era legítimo, pero no debía gobernar mis decisiones. Tomé una decisión importante. No permitiría que el conflicto entrara en el espacio del proyecto. No hablaría de ello allí. No lo mezclaría. Cada cosa en su lugar. Separar no era negar, era cuidar. Me di cuenta de que esa capacidad de compartimentar era algo que antes no tenía. Todo se mezclaba, todo me atravesaba. Ahora podía elegir dónde poner cada cosa. Eso también era crecimiento. La persona insistió una vez más, esta vez con un tono más directo. Sugería que, de no llegar a un acuerdo, podría complicarse el ambiente. Al leer esa frase, sentí una calma inesperada. Ya había escuchado variaciones de esa amenaza antes. Sabía lo que significaba, y lo que no. Llamé a mi aliada, revisamos la situación y confirmamos algo importante. No había base real para esa presión. El ruido era más grande que el contenido.
Respondimos de manera definitiva. Sin ataques, sin concesiones innecesarias. Explicamos que no existía vínculo jurídico ni compromiso pendiente, que cualquier intento de presión sería gestionado por las vías correspondientes. Al enviar ese mensaje, sentí una liberación profunda. No porque el problema desapareciera mágicamente, sino porque yo había dejado de cargar con él emocionalmente. Si estás escuchando esto y arrastras culpas que no te pertenecen, este momento también puede ser tuyo. La reacción fue inmediata. Un último mensaje cargado de reproches, de frases diseñadas para herir. No lo respondí. No porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. Entendí que no todo conflicto necesita cierre verbal. Algunos se cierran cuando dejas de participar. Esa fue una lección difícil de aprender, pero poderosa. Esa noche, al cerrar el local, me senté un momento sola. Pensé en todo lo que había atravesado para llegar hasta ahí. Pensé también en cuántas veces el pasado había intentado definirme. Sonreí con una mezcla de cansancio y orgullo. Esta vez no había retrocedido. No había explicado de más, no había pedido permiso para seguir adelante. Al día siguiente, algo pequeño pero significativo ocurrió. Una de las personas que había asistido al proyecto desde el inicio me dijo: se nota que aquí hay coherencia. No sabía nada del conflicto, ni falta que hacía. Esa frase me confirmó que había tomado la decisión correcta al proteger el espacio. Lo que se construye con cuidado resiste mejor las interferencias externas. Nuestro hijo vino más tarde y me preguntó cómo había terminado todo. Le dije la verdad, no había terminado del todo, pero estaba en su sitio. Asintió. Eso es terminar para mí, respondió. Nos reímos. Tenía razón. No todo necesita un final dramático para estar cerrado. El proceso legal con mi esposo llegó finalmente a su resolución en esos días. Recibí la confirmación oficial sin emociones desbordadas. Leí el documento, lo guardé y seguí con mi día. Me sorprendió mi propia reacción. Durante años había imaginado ese momento como un punto culminante. Y, sin embargo, ahora era solo una parte más del camino. Importante, sí. Definitoria, no. Mi vida ya no giraba alrededor de ese eje. Empecé a notar algo nuevo en mí, una confianza silenciosa. No arrogancia, no dureza. Confianza. La de saber que podía enfrentar situaciones incómodas sin perderme. La de entender que no todo problema es una amenaza. Algunos son pruebas de consolidación. Si esta historia te acompaña y te preguntas si algún día dejarás de temblar ante ciertos nombres o recuerdos, la respuesta es sí. No porque desaparezcan, sino porque tú cambias. El proyecto siguió creciendo. No de manera explosiva, sino constante. Empecé a delegar pequeñas cosas, a organizar mejor mis tiempos. Aprendí a reconocer cuando necesitaba parar, y cuando podía seguir. Esa escucha interna se volvió mi brújula principal. Ya no necesitaba aprobación externa para avanzar. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una nota escrita por mí misma hace muchos años. Era una lista de cosas que quería hacer algún día. Muchas estaban tachadas, otras no. Me detuve en una que decía: vivir sin miedo a incomodar. Sonreí. Sin darme cuenta, lo estaba logrando. Esa noche escribí en mi libreta algo que resumía todo este proceso. El pasado solo pesa si lo cargas. La subrayé. Sabía que aún habría retos, personas incómodas, recuerdos insistentes. Pero también sabía algo más importante. Ya no estaba sola frente a ellos. Me tenía a mí. Y eso, por primera vez en mi vida, era suficiente. Si has llegado hasta aquí, si esta parte te tocó de cerca, déjalo en los comentarios. A veces ponerlo en palabras ayuda a soltarlo. Y suscríbete para seguir conmigo, porque en la próxima parte, cuando todo parezca por fin estable, surgirán nuevas oportunidades que pondrán a prueba algo distinto, mi capacidad de crecer sin perder la sencillez, y la cercanía que dieron origen a todo esto. La estabilidad llegó de una forma tan discreta que al principio no la reconocí como tal. No hubo aplausos, ni anuncios, ni esa sensación grandilocuente que uno imagina cuando por fin todo está en orden. Fue más bien un silencio distinto. Un silencio que no pesaba, que no exigía explicaciones, que no venía cargado de miedo. Simplemente estaba ahí. Y tardé unos días en entender que ese silencio era paz. Empecé a notar los cambios en cosas pequeñas. Me despertaba sin esa presión en el pecho que antes me acompañaba incluso en los días tranquilos. Caminaba por el barrio sin mirar el móvil cada 2 minutos. Entraba al local con una energía distinta, más serena, más clara. Ya no iba a demostrar nada. Iba a construir. Si alguna vez te has pasado la vida justificándote, sabrás lo liberador que es dejar de hacerlo. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. No llegó como un regalo, sino como una propuesta sencilla, casi tímida. Una mujer que había participado en el proyecto desde el principio se me acercó al final de una sesión. Esperó a que el resto se fuera y me dijo, casi en voz baja, que estaba pensando en abrir algo propio, pero que no se atrevía sola. Me miró con una mezcla de respeto y esperanza que me desarmó. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba ofreciendo confianza. No respondí enseguida. Le pedí que me contara más. Me habló de su idea, de sus miedos, de sus limitaciones. Mientras la escuchaba, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no me veía como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que puede acompañar. Ese cambio de rol me removió más de lo que esperaba. Esa noche pensé mucho. Pensé en todas las veces que había frenado mis ideas por miedo a fracasar, a hacer el ridículo, a no estar a la altura. Pensé también en mi edad, en esa voz social que insiste en decirte que ya es tarde, que lo nuevo es para otros. Y, sin embargo, algo dentro de mí estaba extrañamente tranquilo. No eufórico. Tranquilo. Como si supiera que esta vez no estaba improvisando desde el miedo, sino decidiendo desde la experiencia. Al día siguiente quedamos para tomar un café y hablar con calma. Llevé una libreta. Ella llegó con papeles desordenados y muchas ganas. Nos reímos de lo distintas que éramos en la forma y lo parecidas en el fondo. Hablamos durante horas. No solo de la idea, sino de cómo queríamos trabajar, de qué no estábamos dispuestas a repetir, de los límites. Me escuché diciendo frases que antes no habría dicho jamás. Esto sí, esto no, así no me siento cómoda. Y nadie se ofendió. Al contrario. Eso creó más confianza. Decidimos probar. Sin grandes inversiones, sin promesas irreales. Paso a paso. Esa fue la palabra que más repetimos. Paso a paso. No íbamos a correr para llegar a ningún sitio concreto. Íbamos a construir algo que pudiera sostenerse en el tiempo. Si estás escuchando esto y sientes que todo el mundo te empuja a ir más rápido de lo que puedes, recuerda que avanzar despacio también es avanzar.
Los primeros días fueron intensos. No por problemas graves, sino por la cantidad de decisiones pequeñas que hay que tomar cuando algo empieza de verdad. Horarios, precios, comunicación, organización. Me sorprendió lo mucho que disfrutaba ese proceso. No porque fuera fácil, sino porque me sentía útil, presente, despierta. Mi cabeza funcionaba con una claridad que no sentía desde hacía décadas. Nuestro hijo observaba todo con atención. Un día me dijo, te veo distinta cuando hablas de esto. Le pregunté a qué se refería. Pensó un momento y respondió, no estás defendiéndote. Estás creando. Esa frase se me quedó grabada. Era exactamente eso. Ya no estaba reaccionando a lo que otros hacían o decían. Estaba eligiendo. No todo fue entusiasmo. Hubo momentos de duda. Días en los que pensé que quizá estaba complicándome la vida innecesariamente. En esos momentos aparecía el cansancio físico, ese que te recuerda que ya no tienes 20 años. Pero incluso entonces, la duda era diferente. No era paralizante. Era una invitación a ajustar, no a abandonar. Aprendí a escuchar mi cuerpo sin usarlo como excusa. La reacción de las personas del proyecto fue sorprendente. No hubo celos ni resistencias. Al contrario. Muchas se acercaron a preguntar, a ofrecer ayuda, a compartir ideas. Me di cuenta de que cuando construyes desde un lugar honesto, atraes colaboración, no competencia. Esa fue otra lección importante. Durante años me habían hecho creer que el mundo era un campo de batalla constante. No siempre lo es. Un día recibí un mensaje inesperado de alguien del pasado. No del conflicto reciente, sino de alguien aún más antiguo. Alguien que me conoció cuando yo era otra, cuando aún no había aprendido a esconderme. Me felicitaba por lo que estaba haciendo. Decía que siempre supo que yo tenía algo especial. Leí el mensaje con una sonrisa suave. No sentí necesidad de responder de inmediato. Algunas validaciones llegan cuando ya no las necesitas, y aún así, se agradecen. El proyecto conjunto empezó a tomar forma concreta, un nombre, una estructura sencilla, una propuesta clara. No era algo grandioso, pero era coherente. Me emocioné al ver ese nombre escrito por primera vez en un documento. No por lo que prometía, sino por lo que representaba: autonomía compartida, experiencia puesta en valor, madurez sin vergüenza. Si alguna vez has sentido que tu edad juega en tu contra, este momento te habría hecho llorar conmigo. Hubo un pequeño contratiempo administrativo que nos obligó a retrasar una semana el lanzamiento. Antes, algo así me habría descompuesto. Esta vez respiré, lo resolvimos y seguimos. Esa reacción me confirmó que había cambiado de verdad. No era solo entusiasmo. Era estabilidad interna. La clase de estabilidad que no depende de que todo salga perfecto. La noche antes de iniciar oficialmente esta nueva etapa, me senté sola en casa. Abrí una botella de vino, no para celebrar, sino para acompañarme. Pensé en la mujer que fui durante tantos años, en lo poco que se habría permitido soñar con algo así. No sentí pena por ella. Sentí gratitud. Aguantó lo suficiente para que yo pudiera estar aquí ahora. Al día siguiente abrimos las puertas. Sin discursos, sin inauguración formal. Simplemente empezamos. La primera persona que entró fue alguien conocido. Sonrió al vernos juntas. Se nota que aquí hay algo distinto, dijo. No preguntó qué, no hizo comparaciones. Simplemente lo sintió. A veces eso es lo único que importa. A lo largo de esa semana me sorprendí a mí misma riendo más. No esa risa nerviosa de antes, sino una risa tranquila, espontánea. Me di cuenta de que estaba disfrutando del presente sin anticipar catástrofes. Ese hábito de anticipar lo peor había sido mi mecanismo de defensa durante años. Ya no lo necesitaba con la misma intensidad. Un viernes por la tarde, al cerrar, me quedé unos minutos sola en el espacio. Toqué la mesa, las sillas, los papeles. Todo era real. Nada de eso habría ocurrido si hubiera seguido esperando el momento perfecto o la aprobación adecuada. Si estás escuchando esto y sigues esperando cuando todo esté claro, quizá esta sea tu señal. Nunca lo está del todo. Nuestro hijo vino ese fin de semana y se quedó un rato observándonos trabajar. Al despedirse me dijo algo sencillo: estoy orgulloso de ti. No añadió nada más. No hizo grandes gestos. No hacía falta. Ese orgullo no venía de un logro externo, venía de verme viva. Antes de dormir escribí en mi libreta una frase que ahora comparto contigo: no todo lo nuevo da miedo. A veces da sentido. La subrayé 2 veces. Sabía que aún habría retos, aprendizajes, momentos incómodos. Pero también sabía algo esencial: ya no estaba empezando desde cero. Estaba empezando desde mí. Si esta parte te resonó, si estás en ese punto en el que todo parece estable pero algo dentro te pide crecer un poco más, déjalo en los comentarios. A veces leer a otros ayuda a decidirse. Y suscríbete, porque en la próxima parte llegará el momento de enfrentar el mayor desafío hasta ahora: aprender a liderar sin perder la humanidad, y a crecer sin traicionar el propósito con el que todo esto empezó. El crecimiento no avisó. No llegó con una señal clara ni con una meta definida. Llegó con una pregunta incómoda que empezó a repetirse en mi cabeza: ¿hasta dónde quiero llevar esto? No era ambición desmedida, era responsabilidad. Cuando algo deja de ser solo tuyo y empieza a afectar a otros, la forma de mirarlo cambia. Ya no se trata únicamente de ilusión, sino de coherencia. Y esa coherencia, aprendí, se pone a prueba cuando las cosas empiezan a ir bien. Las semanas siguientes trajeron más movimiento del que esperábamos. Más personas interesadas, más solicitudes, más propuestas de colaboración. Algunas eran honestas, alineadas con lo que estábamos construyendo. Otras no tanto. Había ofertas que prometían crecimiento rápido, visibilidad, dinero. Y cada una de ellas venía acompañada de una pequeña renuncia implícita. Solo habría que ajustar esto, solo suavizar aquello, solo cambiar un poco el enfoque. Nada parecía grave por separado, pero juntas dibujaban un camino que no me gustaba. Me di cuenta de algo importante: decir no cuando has pasado años diciendo sí es agotador. No porque no tengas razones, sino porque todavía se activan viejos reflejos. El miedo a parecer ingrata, a perder oportunidades, a decepcionar. Esos miedos no desaparecen de un día para otro. Se enfrentan. Y se enfrentan uno a uno. Una tarde, después de una reunión especialmente intensa, me quedé sola en el espacio. Apagué las luces, me senté y dejé que el silencio me envolviera. Sentí el cansancio, pero también una claridad nueva. No quería construir algo grande a costa de perder lo que lo hacía valioso. No quería convertirme en lo que durante años me había hecho daño. Ese pensamiento fue más fuerte que cualquier promesa externa.
Hablé con mi socia esa misma noche. Le conté mis dudas, mis temores, mis límites. Escuchó sin interrumpir. Como siempre. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Yo pensaba lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. Nos miramos y nos reímos, aliviadas. A veces, liderar no es tener todas las respuestas, sino abrir el espacio para que otros también hablen. Decidimos algo que parecía simple, pero que era profundo. Creceríamos solo en aquello que pudiéramos sostener emocionalmente. No aceptaríamos proyectos que nos obligaran a endurecernos, a desconectarnos de las personas. El dinero era importante, sí, pero no a cualquier precio. Esa decisión nos costó algunas oportunidades inmediatas, pero nos dio algo mucho más valioso: tranquilidad. No todo el mundo entendió esa postura. Hubo quien nos dijo que estábamos siendo ingenuas, que así no se sobrevive en el mundo real. Escuché esas opiniones con respeto, pero sin dejar que me definieran. Durante muchos años había vivido según el así son las cosas. Ahora estaba aprendiendo a preguntarme si realmente tenían que serlo. Nuestro hijo observaba todo desde cierta distancia. Un día, mientras cenábamos, me preguntó si no tenía miedo de equivocarme. Pensé unos segundos antes de responder. Sí, le dije. Pero ahora sé que equivocarme no significa desaparecer. Sonrió. Creo que entendió exactamente a qué me refería. Cuando el miedo deja de ser absoluto, pierde gran parte de su poder. El trabajo diario empezó a exigirme algo nuevo: liderazgo consciente. No autoritario, no complaciente. Un equilibrio difícil. Me encontré teniendo que tomar decisiones que no gustaban a todos, establecer normas, marcar límites claros. Cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago. No por culpa, sino por responsabilidad. Estaba aprendiendo que liderar no es evitar conflictos, sino gestionarlos con honestidad. Hubo un momento especialmente difícil. Una persona cercana al proyecto desde el inicio no estaba de acuerdo con una decisión importante. Me enfrentó con dureza, mezclando argumentos válidos con reproches personales. Durante unos minutos sentí la tentación de ceder, de suavizarlo todo para mantener la armonía. Reconocí esa tentación como lo que era, un patrón antiguo. Respiré hondo y respondí con calma. Escuché, validé lo que era válido y mantuve la decisión. Fue incómodo. Muy incómodo. Pero necesario. Esa noche dormí mal, no porque dudara de la decisión, sino porque estaba aprendiendo a sostener el malestar sin huir. Al día siguiente, esa misma persona se acercó y me dijo algo inesperado: no me gustó la decisión, pero agradezco cómo lo manejaste. Esa frase fue una pequeña victoria interna. No siempre se trata de gustar, sino de ser clara y respetuosa. Poco a poco, el espacio empezó a tomar una identidad más definida. La gente sabía qué podía esperar, y qué no. Eso atrajo a personas alineadas y alejó a otras. Antes, esa selección me habría dado miedo. Ahora la veía como una consecuencia natural. No todo es para todos, y eso está bien. Un día recibimos una invitación para participar en un evento importante del sector. Era una oportunidad grande, pero venía con condiciones que no encajaban del todo con nuestros valores. Pasé horas dándole vueltas. Podría haber sido un salto enorme. Al final, decidimos rechazarla. Al enviar el correo sentí una mezcla de vértigo y alivio. Estábamos eligiendo quiénes queríamos ser, no solo dónde queríamos llegar. Esa decisión tuvo un efecto curioso. Poco después, llegó otra propuesta, más pequeña, más alineada, más honesta. No prometía fama ni dinero rápido, pero ofrecía colaboración real. Aceptamos. A veces, cuando dices no a lo que no encaja, haces espacio para lo que sí. Empecé a notar cómo mi forma de estar en el mundo había cambiado. Ya no me sentía constantemente evaluada. No necesitaba demostrar que merecía estar donde estaba. Simplemente hacía mi trabajo, escuchaba, corregía, aprendía. Esa serenidad era nueva y profundamente liberadora. Una tarde, mientras ordenaba el espacio, me encontré con una mujer mayor que observaba desde la puerta. No había participado antes. Se acercó con timidez y me dijo que había escuchado hablar del lugar. No sabía si esto era para alguien como yo, confesó. Le sonreí y le respondí sin pensarlo: este lugar existe precisamente por personas como usted. Se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese instante supe que todo el esfuerzo valía la pena. Volví a casa ese día con el corazón lleno. Pensé en cuántas veces yo misma había creído que ya no era para nada. Cuántas puertas no había tocado por sentirme fuera de lugar. Ahora estaba creando un espacio donde esa sensación no tuviera cabida. No era poca cosa. Escribí en mi libreta algo que quiero compartir contigo: liderar también es cuidar. Cuidar los procesos, las personas, pero sobre todo, cuidarte a ti para no repetir viejas violencias con nombres nuevos. Subrayé la frase varias veces. Sabía que iba a necesitar recordarla. Si estás escuchando esto y te encuentras en una etapa de crecimiento que te asusta más de lo que te entusiasma, no estás sola. Crecer remueve, incomoda, exige, pero también fortalece. Déjalo en los comentarios si alguna vez sentiste miedo justo cuando las cosas empezaban a ir bien. Leer esas historias nos recuerda que no somos raras ni débiles, somos humanas. Al cerrar esa semana, me senté de nuevo en el espacio vacío. Miré alrededor, y sentí una gratitud tranquila. No por haber llegado a ningún sitio concreto, sino por no haberme traicionado en el camino. Sabía que aún quedaba un paso importante por dar, uno que cerraría este ciclo de transformación de forma definitiva. En la próxima parte, llegará ese momento, cuando tenga que reconocer, sin miedo ni modestia falsa, que lo que he construido ya no es solo un proyecto. Es mi propio negocio, con identidad, con raíces y con futuro. Suscríbete para acompañarme en ese último tramo, porque ahí, justo ahí, es donde todo cobra sentido. El día en que entendí que IA no estaba intentando algo, sino sosteniéndolo de verdad, no hubo ceremonia ni anuncio especial. Fue una mañana cualquiera. Abrí el local, encendí las luces y me quedé unos segundos de pie, observando. No había nervios. No había esa tensión constante que antes me acompañaba cuando sentía que todo podía venirse abajo en cualquier momento. Había algo distinto. Estabilidad. Y esa estabilidad no venía de afuera, venía de mí. Durante mucho tiempo había asociado la palabra negocio con frialdad, con sacrificios excesivos, con perder humanidad. Tal vez porque eso fue lo que vi durante años. Ahora estaba frente a algo que desmentía esa idea. Esto tenía estructura, tenía responsabilidades, tenía números que cuadrar. Pero también tenía alma, y esa combinación, que antes me habría parecido imposible, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Ese día recibimos a varias personas nuevas. No llegaban buscando soluciones mágicas ni promesas grandilocuentes. Llegaban porque alguien les había hablado de un lugar donde se trabaja con respeto. Eso me impactó más que cualquier cifra. La reputación que se estaba formando no se basaba en marketing, sino en coherencia. Y entendí que esa coherencia era el activo más valioso que tenía.
Al mediodía, mientras compartíamos un café, mi socia me miró y me dijo algo sencillo: esto ya es un negocio. No lo dijo con orgullo exagerado ni con miedo. Lo dijo como quien nombra un hecho. Asentí. Sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Porque sí, lo era. Ya no era una idea, ni una prueba, ni un experimento. Era algo que generaba trabajo, impacto y futuro. Esa tarde firmamos los últimos documentos necesarios para formalizarlo todo. Nada complicado, nada dramático. Aún así, al estampar mi firma, sentí un nudo en la garganta. No por lo que empezaba, sino por lo que cerraba. Estaba cerrando una etapa de duda, de provisionalidad, de veremos qué pasa. Estaba diciendo: aquí estoy, esto es mío, y me hago cargo. Al salir, caminé sola un rato. Necesitaba asimilarlo. Pensé en la mujer que fui durante tanto tiempo, aquella que sentía que siempre estaba de paso, incluso en su propia vida. Aquella que pedía permiso para existir, que se disculpaba por ocupar espacio. Si alguien me hubiera dicho entonces que a los 60 años estaría construyendo mi propio negocio, con mis reglas y mis valores, no lo habría creído. No porque no fuera capaz, sino porque no me lo permitía. Nuestro hijo vino esa noche a cenar. Le conté lo ocurrido sin dramatizar. Me escuchó con atención y luego levantó la copa. Por ti, dijo. No añadió nada más. No hacía falta. Ese gesto contenía más reconocimiento del que jamás había recibido en muchos otros momentos supuestamente importantes. En los días siguientes, el trabajo continuó con su ritmo habitual. Nada se volvió perfecto de repente. Hubo problemas, ajustes, decisiones incómodas. Pero algo había cambiado en mi forma de enfrentarlos. Ya no los vivía como amenazas personales, sino como parte natural del proceso. Esa diferencia lo cambia todo. Un momento especial llegó cuando una mujer se me acercó al final de una jornada. Me dijo que había estado siguiendo la historia desde el principio, que al principio venía con miedo, y que ahora se sentía capaz de tomar decisiones que llevaba años postergando. Verte aquí me hizo pensar que quizá no es tarde para mí, confesó. La abracé. No encontré palabras mejores que esa. Si esta historia ha llegado hasta ti y te ha hecho pensar lo mismo, quiero que sepas algo: no es tarde, no lo es. Esa noche, al llegar a casa, abrí la libreta que me ha acompañado durante todo este camino. Volví a leer las primeras páginas. Estaban llenas de dudas, de preguntas, de frases tachadas. Sonreí. No porque esas dudas fueran tontas, sino porque ya no me definían. Escribí una última frase para cerrar ese cuaderno. Construí algo sin dejarme atrás. La subrayé. Sabía que era verdad. No todo el mundo entendió mis decisiones. Hubo quien pensó que era una locura empezar a esta edad. Hubo quien intentó minimizarlo. Pero ya no necesitaba convencer a nadie. La validación externa había dejado de ser el motor. El motor ahora era la coherencia interna. Y esa no se negocia. Con el tiempo, el negocio empezó a dar frutos más visibles. No solo económicos, sino humanos. Personas que encontraban claridad, equipos que se formaban desde el respeto, procesos que funcionaban sin necesidad de control excesivo. Me di cuenta de que estaba liderando desde un lugar que antes no conocía, la confianza. Y la confianza, cuando es real, genera compromiso. Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontré una foto antigua. Era yo, muchos años atrás, con una mirada que reconocí al instante. La misma que ahora veía reflejada en el espejo, aunque con más arrugas y más calma. Me emocioné. No había perdido a esa mujer. La había guardado para este momento. Decidí colgar esa foto en un rincón discreto del espacio. No como homenaje, sino como recordatorio. De dónde vengo. De lo que costó llegar hasta aquí. De lo fácil que sería olvidarlo si no presto atención. Cada vez que la miro, me recuerdo que este negocio no nació de la ambición, sino de la necesidad de vivir con dignidad. Si algo he aprendido es que no hay edad para empezar, pero sí momentos en los que estás preparada. Y esa preparación no siempre se nota por fuera. A veces es solo un cansancio profundo de vivir a medias. Si estás ahí, si sientes que ya no puedes seguir esperando, escucha eso. No lo apagues. Hoy, cuando cierro el local por la noche, no siento que estoy huyendo de algo, sino que estoy regresando a mi camino despacio, sin prisa. No necesito correr. El futuro ya no me asusta. No porque lo tenga controlado, sino porque confío en mi capacidad de atravesarlo. Este no es el final de mi historia. Es el cierre de un ciclo. El ciclo de la mujer que se subestimaba, que se callaba, que se dejaba para después. Ese ciclo terminó. Ahora empieza otro, uno donde cada paso se da con conciencia, con límites claros y con ilusión serena. Si has llegado hasta aquí, si has acompañado esta historia parte a parte, gracias. De verdad. Déjalo en los comentarios si algo de este camino te resonó. Si te viste reflejada en algún momento. Leerlo puede ayudar a otras personas que todavía no se atreven. Y suscríbete para seguir escuchando historias como esta, porque hay muchas más mujeres, muchas más vidas, esperando ser contadas. A veces, solo necesitan que alguien diga en voz alta lo que ellas aún no se atreven a pensar, que sí se puede volver a empezar, incluso, o sobre todo, a los 60.